No, no le tengo miedo a la palabra tutelar porque tutela es cuidado, tutela es cobijo. Yo cuando me refería a que cada uno de nosotros, un adulto por cada chico, no me refería a sacar al chico de la casa, adoptarlo, darle un marco jurídico. Hablo de que los adultos volvamos a ser adultos y podamos acompañar a ese chico. Yo no estoy en la prevención del delito, estoy en la sanción del delito, en el tratamiento del chico que ha delinquido o que presuntamente ha delinquido, dándole la garantía del proceso penal. Ustedes dijeron, va a lirar, un mínimo porcentaje va a lirar. Con el que no va a lirar, ¿con quién está? Está con su mamá, con su papá, con su tía, en su casa. Pero ese chico necesita, con los programas que le pone el Poder Ejecutivo y que nosotros tratamos de hacer cumplir, necesita de un acompañamiento efectivo, es lo único que Está bien, de decir. todas maneras, doctora, sus intenciones son muy buenas, pero no deja de ser una declaración de principio, porque es muy difícil implementar eso sin una legislación acorde que lo acompañe, sin un cumplimiento de normas establecidas, porque es muy difícil también que haya todas personas de buena voluntad que quieran hacerse cargo de un adolescente. Pero yo no estoy llamando a la buena voluntad de la población, estoy diciendo en forma genérica que con todos los equipos que están trabajando. Ustedes me hicieron a mí una pregunta concreta, ¿qué hace usted? Yo me doy cuenta que la realidad funciona esto de la restauración en los derechos del chico cuando habemos adultos de los distintos equipos que se ocupan de ese chico, nada más, ocuparse. Ganón, para usted esto confunde, no es... Yo quiero insistir, de que se confunde mucho. Yo creo que hay una cuestión que hay que tratar que tiene que ver con el desarrollo social y la garantización efectiva de esos derechos y que nuestro país, nuestra provincia, creo que debe encaminarse a esto, a la garantización y profundización de las garantías y los derechos sociales de los niños por fuera de lo que tiene que ver con el tratamiento y su contacto con la ley penal y las autoridades del Poder Punitivo del Estado. Y por otro lado, la doctora recién decía, yo le garantizo todos los derechos. Fíjense ustedes cómo la doctora se convierte en la figura de la garantización de los derechos del niño cuando esos niños que están sometidos a proceso penal no tienen efectiva y verdaderamente la garantía de defensa en juicio que a partir de la entrada en vigencia de este nuevo sistema la van a comenzar a tener porque hoy no está garantizada la adecuada defensa de las personas que están sometidas a juicio penal. Lewis, perdón, no está garantizada en la ley, discúlpame, no está garantizada en la 2278, pero en las prácticas de todos los días tratamos de implementar porque le traspasamos el Código Procesal Penal de Adultos. Sí, doctor Lewis. Sí, en alguna medida eso era un poco lo que decía Zaffaroni al inicio del bloque anterior, lo que estaba diciendo Ganón. Es decir, una forma de empezar a tratar a los jóvenes como ciudadanos es empezar a reconocerle derechos. Con lo cual el doctor Mayoraz no estaba de acuerdo. Y los derechos que tiene un adulto cuando está frente a un proceso penal, cuando está ante el Poder Punitivo del Estado, son los que están teorizados y sistematizados en lo que es el derecho penal. Entonces, armar un sistema penal juvenil no tiene nada, no significa solazarse en el castigo de nadie, sino todo lo contrario, significa empezar a generar los mecanismos para que a esas personas se las trate como ciudadanos reconociéndole derechos, cosa que no sucedía en la época del paradigma tutelar, cuando estaba todo confundido, es decir, que un chico delinquiera o que un chico pidiera monedas en la esquina era lo mismo, y entonces se disponía la tutela. Contra alguien que te tutela, uno no se defiende, porque presuntamente le está haciendo un bien, y entonces terminaba castigando de la misma manera a cualquier chico. El que existe el sistema penal juvenil implica ni más ni menos que a un joven se le van a empezar a reconocer derechos, pero también se le puede imputar responsabilidad con un tratamiento diferenciado. Después, al final, vamos a estar con las conclusiones y la posición de cada uno sobre el proyecto de ley vigente que todavía no tiene sanción definitiva, está claro, porque es un proyecto, pero sí media sanción del Senado. Ahora hablamos de las cifras verdaderas, reales, sobre los niños y adolescentes que delinquen en Argentina. ¿Cómo se leen las cifras de la inseguridad y la delincuencia? Según datos censales, se calcula que hay 6 millones de jóvenes y niños por debajo de la línea de pobreza e indigencia en el país y que apenas el 1 o 2% de ellos, unos 60.000, delinquen. El número no es menor ni poco serio, pero hay que tener en cuenta que de este porcentaje, la franja de 14 a 16 años está conformada por entre 8 a 10.000 chicos y que no es este el segmento donde se registra la mayoría de los homicidios. Entonces, ¿por qué bajar la edad? ¿Qué hacer con la mayoría de chicos pobres que no son pibes chorros ni delinquen?
¿Qué hacer con ellos que siguen padeciendo problemas de educación, salud, vivienda y esparcimiento? Nosotros entendemos que la punibilidad tiene que mantenerse en los 16 años porque no se justifica que se pene o se castigue a chicos menores. De última tendremos que ver qué régimen se aplica, cómo le damos contención a esos chicos y a esas familias, pero no es a través del régimen penal, que lo único que hace es estigmatizar más y crear una carga difícil de revertir para el día de mañana para estos chicos. Se necesita educación en cantidad y yo creo que con eso, educación y mucho trabajo, eso baja concretamente. La solución pasa por otro lado, es más de fondo, eso es formal. No, hay que dedicarse a los menores. Gracias. Chao. El problema es la desigualdad social, o sea que la solución va a venir desde el trabajo, desde la educación. La gente pierde objetividad cuando te pasa algo a vos, cuando te roban, y generalmente uno tiende a reaccionar de esa manera. Es como cuando te pegan, que te duele y querés devolverla, pero no creo que sea la solución de fondo, digamos. Padre Negri, bueno, veíamos recién las cifras. Realmente sí. Si uno lo ve en perspectiva, es ínfimo el nivel de menores que delinquen. Ahora, ¿usted cómo lo ve allí en el barrio Las Flores? Digamos, es como que hay que seguir trabajando en la gran cantidad que pueden caer en el delito, ¿no? Sí, hay una franja en riesgo. Pero no es ínfima. Yo creo que un menor que se le ocurra delinquir como manera de vivir es una monstruosidad. Claro, por supuesto, sí. Aunque sea uno solo. Es bajo el porcentaje, pero yo creo que esto nos cuestiona terriblemente, porque los chicos no nacen delincuentes. ¿De quién lo aprenden? Entonces, del momento que lo aprenden, nos tenemos que cuestionar seriamente nosotros. Y, por un lado, también pensar eso. Por el otro lado, sí, esto de decir, hay muchos que viven en situaciones de pobreza y porque o la familia los sigue de cerca, o porque tienen miedo al castigo que puedan recibir o lo que sea, no se meten ni en la delincuencia ni nada de eso. Ahora, en Las Flores, ¿cómo opera, por ejemplo, el tema del estigma, que allí también se mencionaba? Porque se sabe, es el barrio, todos dicen, es el más peligroso, es donde están las bandas, donde estaban los monos, los garompas. ¿Eso funciona también negativamente, digamos? Sí, porque lo sufre la cantidad de gente que es del barrio y no tiene nada que ver con eso, porque estamos hablando de 20.000 personas en el barrio. Y bueno, manteniendo esas mismas cifras, esos mismos porcentajes, tenemos muchísima gente que sufre las consecuencias, porque encima de tener que convivir ahí nomás con la realidad violenta o la delincuencia, encima cuando sale del barrio todavía lo meten en la misma bolsa, y eso es muy injusto también. Sí, es uno de los problemas del barrio, conseguir trabajo diciendo que son de Las Flores, o por la manera de vestirse y ya están muy marcados. Discriminados. Doctor Mayoraz, bueno, hay muchísimas cuestiones que hay para hilvanar, ¿no?, entre todo lo que están diciendo y entre lo que escuchábamos recién, donde había gente que opinaba y con muchísimo criterio. Por supuesto que nosotros hacemos una selección porque hay cada uno que dice barbaridades, está claro. Pero en concreto hay un sentido común que va también en coincidencia con lo que planteaba la doctora Musa, que es la necesidad de alguien que los abrace. Hay muchísimos chicos que están desprovistos de afecto, de límites, de regulación, de familia. Esto no es una interpretación lineal, no quiere decir que todos los chicos, esos chicos, vayan a delinquir, como decía el padre Negri, pero ¿puede haber un sistema intermedio para esto? Que no sea el tutelar, por ejemplo. Yo creo que la Convención de los Derechos de Niños habilita perfectamente establecer un régimen y que el Estado tenga las herramientas necesarias para atender esas situaciones. Yo, al disentir con el doctor Zaffaroni, lo que digo es que la respuesta penal llega tarde y abarca solamente un aspecto, que era el final de la película. Creo que los niños tienen derecho, y es más, los derechos de los niños tienen que ser reforzados por encima de los adultos, justamente por la situación de vulnerabilidad que tienen como niños, porque no han alcanzado su grado pleno de desarrollo bio, psico y social. Entonces digo que además hay un paradigma que atraviesa toda la Convención de los Derechos del Niño, que tiene que ver con la inimputabilidad, esa presunción de que el niño no comprende cabalmente la situación delictiva, más allá del desarrollo social que se pueda dar hoy. Hoy eso es un derecho que el niño lo tiene y nosotros debemos respetarlo. A lo que voy, y me parece que este debate es muy interesante, por lo menos la conclusión que yo saco, es que el Poder Judicial sigue viéndose un poco con las manos atadas, un poco con las herramientas que le falta la respuesta de parte del Ejecutivo, porque tenemos muy en claro el nuevo sistema penal, que cómo va a ser, qué respuesta va a dar, pero seguimos sin darle respuesta a la sociedad y al niño que está abandonado en situación de calle para lograr reincorporarlo. Yo adhiero al llamado de la jueza, es decir, de que los niños necesitan instituciones, necesitan
padres, necesitan gente de bien que de alguna manera los reciban, los acojan, los apoyen y le den todo ese trato que nunca se lo va a poder dar una oficina burocrática del Estado. Y lo que yo veo es que se ha desarmado, las políticas del Estado han desarmado la intervención de las entidades intermedias. Fíjense ustedes el lugar del huérfano que cada tanto tiene que salir a los medios a mendigar un apoyo estatal que le llega tarde, mal o nunca. Esa institución, doctor, es el patronato puro y llano. Ahí No, yo estoy hablando en general, yo estoy hablando, dejemos de poner rótulos, lo que yo digo sin poner rótulos es situaciones sociales. Tenemos una situación social que es un menor que está en la calle. Ese menor puede ser víctima de prostitución infantil, ese menor puede ser víctima de trabajo de explotación laboral, o ese menor puede ser llevado a delinquir por un grupo de mayores, de adultos o de otros jóvenes que en alguna manera lo aprietan para delinquir. Yo digo, el Estado no va a hacer nada, es decir, el Estado va a recién aparecer cuando ese chico tuvo su primera entrada en la comisaría. No hay manera de ayudar a ese niño. La Convención nos ayuda, yo creo que no hay que asustarse por un problema ideológico de decir que el Estado no puede hacer nada. Hay que darle las herramientas al Estado para que trabaje de esa manera. Lewis. Sí, yo tengo que disentir acá con el doctor Mayonaz por lo siguiente. Nosotros hemos sido convocados a un programa para discutir la responsabilidad penal. De modo que me parece importante retomar el norte de este programa, que es ver qué se hace con un joven que delinque. No hay que desconocer la gravedad de esto. Pero a la vez que uno desconoce la gravedad de esto, hay que reconocer que eso se trata de un ciudadano que tiene derechos y que merece un tratamiento diferenciado de acuerdo a lo que dice la Convención. Está bien, pero hablamos también de prevención, Por eso mismo, pero es que no advertir esto, confundir las situaciones de la prevención, del joven en situación de vulnerabilidad y del joven que comete delitos, confundirlos es lo que hacía la ley Agote durante un siglo en la Argentina y que fue lo que derivó en el desquicio que hoy día es el sistema de la minoridad y que intenta en alguna medida revertir la Convención de los Derechos del Niño. Por lo demás, por ahí no es el tema del programa, pero ni tampoco es el tema de mi área política, ni de mi área académica, pero sí sé que la Convención de los Derechos del Niño justamente también propicia que a los jóvenes en situación de vulnerabilidad, no a los que han cometido delitos, sino a los que están en situación de vulnerabilidad o riesgo social, hay que tratar de atenderlos o tratarlos no mediante la institucionalización, sino todo lo contrario. Hay que priorizar aquellas cuestiones que tengan que ver el fomento de la familia, mantener al joven en su medio social y afectivo. Es decir, no sacarlo del barrio, no extraerlo, porque esa era una práctica muy común del régimen tutelar y por eso existen todas esas instituciones, algunas que estamos intentando desmontar y que son las que han sido el sello característico del régimen tutelar. Las instituciones, desde las instituciones a, por ejemplo, las familias sustitutas, que en algunos casos, en algunos países son muy comunes, hay una enorme distancia. ¿Usted qué opina, doctora Musa, cuando llega un chico a su juzgado que no ha cometido delito, grave? No llega a mi juzgado. Si no cometió delito, no llega al juzgado. Que no ha cometido delito grave, digo. ¿Cómo lo canaliza? ¿Cuál es la herramienta que tiene en ese caso? Nosotros tenemos un artículo 35 del Código Procesal del Menor que nos permite a los jueces adoptar estas medidas en este orden. Primero, entregárselo a los padres y ponerlo bajo la exclusiva responsabilidad de los padres, darle la guarda a una tercera persona, pariente o no, arresto domiciliario por 48 horas o permanencia obligada en el domicilio, a cargo del adulto que vive en el domicilio con control de la comisaría o no, libertad asistida, que son los programas que me refería, y por último, alojarlo en lugar adecuado. El lugar adecuado que me da la provincia de Santa Fe para alojar a un chico, que nos lo da a los jueces, que es el único lugar donde nosotros podemos ordenar el ingreso de un chico, es el IDAR o la granja de General Lagos, que es un lugar de semi-libertad. Es el único lugar de que disponemos. Y después hay hogares, por ejemplo, de OPROME, pero que tenemos que contar con el consentimiento del chico, porque aparte no son lugares de privación de libertad desde el punto de vista penal. Por supuesto, es un lugar que habría que volver a analizar, que es la privación de libertad. Pero volviendo al principio, a mí me llegan chicos que yo tengo que juzgar porque han cometido delitos. Y precisamente lo que tengo que determinar es si son autores o no de ese delito. Si no, no me ocupo. Bien.